En un tiempo en que los imperios dominaban sin piedad, gobernados por reyes que no conocían la compasión, apareció una joven destinada a cambiar las reglas del juego. Su historia no es la típica historia de palacios y coronas. Es la historia de Esther, una figura que brilló con luz propia en la oscuridad, preparada por el destino para marcar una diferencia decisiva para su gente en los momentos más difíciles, cuando todo parecía perdido. La determinación y fe de Esther desafiaron lo imposible, demostrando que incluso en las peores circunstancias, una sola persona puede hacer historia. Hoy nos sumergimos en la vida de Esther, una aventura que nos enseña sobre el verdadero valor y lo que realmente significa ser la elegida cuando el mundo está en crisis. Su historia nos invita a pensar, en situaciones extremas, ¿qué haríamos nosotros? La valentía de Esther y su estrategia ingeniosa nos muestran el impacto que puede tener la fe y la astucia ante gigantes desafíos, dándonos una lección de cómo enfrentar nuestros propios gigantes con esperanza y valentía. Imagina un Persia antiguo, tan vasto y rico, que sus fronteras se extendían desde lo que hoy conocemos como India hasta Etiopía. Abrazando en su regazo 127 provincias, este era un mundo de deslumbrante esplendor, donde los palacios competían con el cielo en altura, y los jardines colgantes parecían flotar en el aire, creando un espectáculo de belleza casi irreal. Pero más allá de este lujo, había gente que vivía una realidad muy diferente. Los judíos en el exilio, lejos de su hogar, mantenían viva su fe y sus tradiciones en una tierra que no les pertenecía, balanceándose siempre entre la esperanza de un regreso profetizado y la vulnerabilidad ante las fuerzas que gobernaban sus vidas. Este contraste entre el poder imperial y la perseverancia de un pueblo desterrado es el escenario donde se desarrolla nuestra historia, justo como nos introduce el libro de Esther con esa frase que nos lleva a los días de Asuero, también conocido como Jerjes. No es solo una manera de decirnos cuándo y dónde suceden los eventos, sino que nos prepara para sumergirnos en una trama donde lo divino y lo humano se entrecruzan, donde la fe y la astucia de una mujer desafían la opresión y cambian el destino de su gente. Aquí, en este Persia de contrastes, comienza la extraordinaria historia de Esther, una narración que nos habla de supervivencia, identidad y redención, todo ello bajo la sombra de uno de los imperios más poderosos que el mundo haya conocido. Antes de que Esther se convirtiera en un símbolo de valentía y providencia divina, vivía discretamente en Susa, inmersa en la rica fe y las tradiciones de su pueblo judío. Distante de los pasillos del poder y de los juegos de tronos, Susa era una antigua ciudad en la región persa, ubicada en lo que hoy es Irán. Fue una de las ciudades más importantes del imperio persa y sirvió como una de las capitales durante el reinado del rey Asuero, donde se desarrolla gran parte de la historia bíblica de Esther. Su existencia, marcada por la humildad pero iluminada por una gracia innata, estaba a punto de entrelazarse con el destino de una nación entera debido a los caprichos del destino y la caída en desgracia de la reina Vasti. Por su parte, había cometido el acto sin precedentes de desobedecer al rey Asuero durante un banquete, negándose a ser presentada como un trofeo ante sus invitados borrachos, un acto de afirmación personal que, aunque heroico, culminó en su destitución y la inmediata búsqueda de su sucesora. Memucán, uno de los consejeros del rey Asuero, fue quien sugirió la destitución de la reina Vasti por desobedecer al rey, lo que abrió el camino para que Esther se convirtiera en reina. Ataj, uno de los eunucos del rey, jugó un papel crucial al ser enviado por el rey para buscar a la joven que más le gustara, para prepararla y reemplazar a Vasti como reina, lo que eventualmente llevó al descubrimiento de Esther. Fue en este peculiar cúmulo de circunstancias que Esther fue seleccionada, no solo para llenar el vacío dejado por Vasti, sino para ser introducida en el harén real, el principio de un año completo de preparación que excedía todo lo que había conocido. Este proceso, marcado por una rigurosidad extrema que exigía tratamientos de belleza y purificaciones según las tradiciones persas, era un camino lleno de incertidumbre y transformación. Esther 2:12 detalla este período
explicando cómo cada mujer pasaba 12 meses preparándose para su eventual encuentro con el rey, sumergida en aceites y perfumes, en un proceso diseñado para realzar su belleza natural al máximo. Sin embargo, para Esther, este año fue más que una simple preparación física. Fue un tiempo de profunda reflexión interna y fortalecimiento de su fe. Manteniendo su identidad judía en secreto, enfrentó el desafío de vivir en la intersección de dos mundos completamente diferentes, equilibrando la preservación de su esencia con las exigencias de su nueva realidad en la corte persa. Esta etapa de su vida no solo la preparó exteriormente para encontrarse con el rey, sino que también la fortaleció interiormente, cimentando su resolución y su capacidad para navegar por los complejos laberintos de la política cortesana. Antes de ser elegida como reina, Esther inicialmente rechazó la idea de ir al palacio del rey Asuero cuando se le presentó la oportunidad, solo después de ser persuadida por Mardoqueo, su primo y tutor. Esther aceptó participar en la selección de la nueva reina. La selección de Esther como reina, resultado de este intenso periodo de preparación, y su innegable gracia, marcó el inicio de su verdadero llamado. No era solo su belleza lo que la distinguía, sino su sabiduría, su compasión y su coraje, cualidades forjadas en la quietud de su espera y en la profundidad de su fe. A través de este viaje, Esther nos enseña que, detrás de cada gran historia de éxito, hay periodos de preparación menos visibles pero igualmente significativos, donde la verdadera esencia de una persona se forja en la adversidad y el silencio, preparándola para los momentos en que el mundo la llame a actuar. De esta manera, en el corazón de la corte persa, un lugar marcado por un enredo de lealtades y deseos de poder, surge un plan siniestro concebido por Amán, la mano derecha y el confidente más cercano del rey, alimentado por un odio personal profundo y arraigado. Este odio nace de la firme negativa de Mardoqueo, judío y primo de Esther, que desempeñaba un papel en la corte del rey Asuero en Susa, de inclinarse en sumisión ante Amán. Este gesto, lejos de ser menor, simbolizaba para Amán una ofensa insuperable a su estatus y dignidad. La desobediencia de Mardoqueo desató la furia de Amán, un individuo no solo lleno de orgullo y ambición, sino también hostil hacia los judíos en general. Determinado a castigar este desplante, Amán planificó no solo la humillación y asesinato de Mardoqueo, erigiendo una horca gigante en su patio para una ejecución pública, sino que también buscó erradicar a toda la comunidad judía. Este acto de desprecio se transformaría en el motor de su venganza, apuntando al exterminio completo del pueblo judío. Ante esta escalada crítica, Mardoqueo se vuelve hacia Esther, implorándole tomar una medida valiente y peligrosa, más allá de los lazos familiares, como el último rayo de esperanza para su gente. En un diálogo lleno de urgencia por la supervivencia, Mardoqueo ofrece a Esther una visión transformadora, evocando Esther 4:14. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Este instante de iluminación no es solamente decisivo para Esther, sino que abre la posibilidad de que su elevación a reina haya sido predestinada para enfrentar este momento de crisis. Esta conversación reveladora no solo expone el plan de Amán, sino que también prepara a Esther para enfrentar una tarea colosal, poniendo en juego su propio destino para salvar a su pueblo. En este contexto, la tensión entre Esther y Amán se convierte en una representación de la lucha atemporal entre la opresión y la dignidad, los ideales frente a la imposición. La resistencia de Mardoqueo y la reacción vengativa de Amán demuestran cómo de las discordias más pequeñas pueden surgir grandes atrocidades, y en contraste cómo la verdadera valentía emana de mantenerse fiel a uno mismo y a sus principios. Esta fase de la historia no solo resalta la excepcionalidad de Esther y su destino singular, sino que también nos motiva a considerar nuestras propias opciones entre ética y poder, recordándonos que ocasionalmente nos encontramos exactamente donde debemos estar para ejercer una influencia transformadora. En ese crítico instante, Esther se halla en la encrucijada más trascendental de su vida. La conversación con Mardoqueo no solo ilumina el peligro inminente que pende sobre su pueblo, sino que también despierta en ella una convicción profunda de actuar,
Con plena conciencia de los riesgos que implica desafiar las leyes del palacio, toma la resolución de intervenir, impulsada no solo por un coraje innato, sino por un sentido agudo de responsabilidad hacia su comunidad y hacia sí misma. Es una decisión que trasciende el valor personal. Es un compromiso arraigado en la solidaridad y en el deber. Con la gravedad de la situación pesando sobre sus hombros, Esther se vuelca hacia su fe, buscando no solo guía divina, sino también la solidaridad de aquellos a quienes busca proteger. En un acto de fe y liderazgo, pide a todos los judíos en Susa que se unan a ella en un ayuno. Este llamado no es un simple gesto de devoción, es una convocatoria a la unidad, un acto de resistencia espiritual, preparándose ella y su pueblo para lo que está por venir. Le pide a su gente que se abstenga de comer y beber durante 3 días. Uniendo sus almas en oración y meditación, este ayuno colectivo se convierte en un poderoso símbolo de comunidad y fe inquebrantable, fortaleciendo el tejido social y espiritual de su pueblo. En un momento crítico, este periodo de ayuno y oración no solo sirve como preparación espiritual para Esther antes de presentarse ante el rey, sino que también actúa como un puente entre ella y su comunidad, reforzando la idea de que su lucha es compartida, que no está sola en este enfrentamiento. Al pedirle a su pueblo que ayune con ella, Esther no solo busca fortaleza en la fe, sino que también fortalece los lazos que unen a su comunidad, recordándoles y recordándose a sí misma que juntos pueden enfrentar grandes adversidades. Este momento de unión y fe compartida es crucial, marcando un antes y un después en la historia de su pueblo y demostrando que la verdadera fuerza surge de la convicción compartida y el apoyo mutuo, incluso frente a las pruebas más desafiantes. Así es como Esther, en el complejo juego de estrategia que se desarrolla dentro de los muros del palacio persa, emerge como una verdadera maestra de la intriga, organizando con precisión 2 banquetes que se convierten en el centro de su plan para salvar a su pueblo. Estos banquetes, lejos de ser simples cenas, son en realidad pasos calculados hacia un objetivo mucho mayor. En un ambiente lleno de tensión y riesgo, Esther avanza cuidadosamente hacia el momento en que revelará su verdadera identidad al rey. Así como la amenaza mortal que Amán representa para los judíos, la situación alcanza su punto culminante en el segundo banquete, cuando el rey, ya intrigado y completamente cautivado por Esther, le ofrece concederle cualquier deseo hasta la mitad de su reino, tal como nos cuenta Esther 5:3. Esta no es una pregunta casual. Es la oportunidad que Esther ha estado esperando para actuar decisivamente. Con los banquetes, ella no solo logra asegurar la atención completa del rey, sino que también prepara el terreno perfecto para exponer las verdaderas intenciones de Amán de una manera que no puede ser ignorada. La inteligencia y la paciencia de Esther, esperando hasta el segundo banquete para hacer su petición, muestran su profundo entendimiento de cuándo y cómo revelar información crucial para tener el máximo impacto. Este momento de valentía y revelación no solo destaca la astucia y el coraje de Esther, sino que también nos enseña sobre la importancia de elegir el momento adecuado para actuar, demostrando que a veces la paciencia y la estrategia pueden ser nuestras herramientas más poderosas. Justo antes de hacer su gran revelación, Esther se encuentra en uno de esos momentos que realmente ponen a prueba lo que somos. No es solo la idea de enfrentarse al rey y a Amán lo que la tiene en vilo, sino también todo lo que va por dentro. Imagínate por un segundo, estás a punto de hacer algo que podría salvarte a ti y a los tuyos, pero también podría costarte todo. Esther está ahí, lidiando con sus miedos, sus dudas y la enorme responsabilidad que siente por su gente. Es una mezcla intensa de emoción y determinación. Decidir hablar no es nada fácil. Ella sabe que revelar su identidad judía y denunciar a Amán es arriesgado, pero también entiende que guardar silencio podría tener consecuencias mucho peores. Este es el tipo de valentía que no se ve todos los días, la de enfrentar algo que te da miedo porque sabes que es lo correcto. Esther, en ese momento, es el vivo ejemplo de que a veces tenemos que dar un paso al frente, aun cuando no sabemos cómo van a salir las cosas. El momento en que el rey le pregunta qué quiere, ofreciéndole hasta la mitad de su reino, es como si todo se detuviera. Aquí está Esther,
con el destino de su pueblo en sus manos, eligiendo no pedir riquezas ni poder, sino la seguridad y el bienestar de los suyos. Es un recordatorio potente de lo que realmente importa y del poder de una persona. Al final, la historia de Esther no es solo sobre el coraje frente a un rey y un villano. Es sobre enfrentar nuestros propios miedos internos y salir al otro lado, no solo intactos, sino transformados. Es así como Esther, en ese momento decisivo, Esther hace algo extraordinariamente valiente. En el segundo banquete, con el rey y Amán presentes, ella revela quién es realmente y expone el horrible plan de Amán contra su pueblo. Es un momento de pura tensión, donde el silencio parece colgarse de cada palabra de Esther, con calma, pero con una fuerza que parece llenar la sala. Le dice al rey sobre la amenaza que Amán representa, citando: «Si he hallado gracia en tus ojos, oh rey, y si al rey le parece bien, concédase la vida a mi pueblo, a mi petición, y a mí, mi vida, a mi demanda». Esther 7:3. El rey Asuero respondió con una pregunta dirigida a Esther: ¿quién es y dónde está el que ha atentado contra su vida? Esther 7:5. El cambio en la fortuna que sigue a esta revelación es nada menos que milagroso. El rey responde con un nuevo decreto que permite a los judíos defenderse, revirtiendo así la marea de desesperación y ofreciéndoles una oportunidad de salvación. La astucia y el coraje de Esther y su elección de revelar su identidad y las intenciones de Amán en el momento óptimo no solo salvan a su pueblo de la aniquilación, sino que también cimentan su legado como una de las líderes más destacadas y valientes de su tiempo. En ese instante, el destino de Amán se sella con la misma rapidez con la que había tramado la ruina de los judíos. El castigo para Amán es irónicamente cruel. Es condenado a la muerte en la misma horca que había preparado para Mardoqueo, un giro del destino que subraya la justicia poética de toda la situación. Este cambio dramático en la fortuna, desde la oscuridad de una amenaza mortal hasta la luz de la salvación, marca un momento de triunfo no solo para Esther y su pueblo, sino también para la justicia. Esther, con su intervención, no solo salva a su pueblo, sino que cambia su propio destino y el curso de la historia en Persia. La historia nos enseña sobre el poder de hablar, incluso cuando tu voz tiembla, y cómo una persona, con la combinación correcta de valentía y oportunidad, puede cambiar el mundo. La caída de Amán y el decreto que permite a los judíos defenderse son testimonios del cambio que es posible cuando se enfrenta a la injusticia con valentía y verdad. Esther, en ese momento crítico, se convierte en mucho más que una reina. Se convierte en un símbolo eterno de resistencia contra la opresión, mostrándonos que sin importar lo oscuro que parezca el futuro, siempre hay esperanza si estamos dispuestos a luchar por ella. La vida de Esther es una verdadera lección de cómo una persona puede influir y cambiar su entorno, originaria de un lugar donde inicialmente no tenía poder ni voz. Se eleva para convertirse en la salvadora de su gente, una hazaña nada menos que heroica. Su historia no solo destaca por el valor necesario para enfrentar a aquellos en posiciones de poder. Es su fe inquebrantable y su valentía estratégica las que realmente alteran el destino de su comunidad. Esther se transforma en un emblema de esperanza y resiliencia, mostrándonos la importancia vital de luchar por la justicia, incluso cuando las cosas parecen estar en nuestra contra. Lo que Esther logra va más allá de su tiempo, demostrando que sin importar el contexto o las limitaciones sociales impuestas a las mujeres, es posible dejar una huella indeleble. Su relato sigue siendo una fuente de inspiración universal, impulsándonos a reconocer nuestra propia capacidad para ser agentes de cambio. Nos invita a adoptar una postura firme, a confiar en nuestras habilidades y en el impacto de nuestras acciones para disipar las sombras con luz. Esther nos enseña que armados con fe, perspicacia y una dosis de coraje, tenemos el poder de remodelar el mundo. Su legado es un testimonio vibrante y atemporal de que el cambio genuino comienza con la creencia en uno mismo y en la fuerza transformadora de nuestras convicciones y acciones. Después del valiente acto de Esther, que salvó a su pueblo y cambió el curso de la historia, nace la celebración de Purim. Conmemorando esta gran victoria, Purim es más que una festividad. Es un recordatorio viviente del coraje y la fe. Cada Purim
Al recordar a Esther y la salvación de los judíos, compartimos alegría, leemos su historia y nos unimos en festividades que simbolizan la superación de la adversidad. Esta tradición nos inspira a enfrentar las injusticias y a actuar con valentía, siguiendo el ejemplo de Esther. La celebración de Purim nos motiva a reflexionar sobre nuestro impacto en el mundo, recordándonos que la determinación y la unidad pueden traer luz incluso en los momentos más oscuros. La valentía y fe de Esther no solo nos inspiran, sino que nos enseñan lecciones preciosas sobre enfrentar desafíos con determinación. Únete a nuestra comunidad en Historias Bíblicas por Comprender. Ayúdanos a esparcir esperanza compartiendo este video y compártenos tus pensamientos comentando abajo. Valoramos mucho tu interacción. Continúa tu viaje de descubrimiento con nosotros haciendo clic en el enlace que aparece en pantalla y sumérgete en más historias que inspiran vida y sabiduría. Suscríbete, comenta, comparte y sigue explorando historias bíblicas con nosotros.